Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3, 12 y 13. Esta semana estamos reflexionando sobre el tema del perdón. Un tema muy importante, aunque no es fácil. Sin embargo, el texto que hoy vamos a reflexionar nos habla también sobre la queja y lo he titulado ¿Cómo pasar de la queja al perdón? Recuerdo que hace algunos años el grupo de alabanza de la iglesia se quedaba repasando hasta altas horas de la noche. En cierta ocasión, pues, a alguno por descuido se le olvidó una taza en las primeras bancas del templo. Al siguiente día, antes de empezar el templo, llegó una persona y le reclamaba al pastor cómo era posible que no se tuviera cuidado con dejar una taza en la parte del frente del templo. Era irreverente y cómo era posible que haya gente tan descuidada y que no tengan cuidado con la casa del Señor. Y mientras se quejaba y se quejaba, vino otra persona con un paso apresurado porque estaba cerca de empezar el culto, pasó al frente, tomó esa taza y se la llevó a la cocina para poder lavar. Y esta escena me dejó pensando de cómo es nuestra actitud. Muchas veces puede ser una actitud proactiva que busca hacer cambios a su alrededor, pero también podemos enfrascarnos en la queja y entonces tener una actitud que no nos permite hacer cambios, que nos limita y que nos hace estancarnos en una situación que no podemos cambiar. Todo depende de la situación, como nosotros vemos las cosas. Ahora, cuando llegamos a Cristo, todos tenemos un pasado en el que nosotros decimos, actué y me equivoqué de muchas maneras, porque no buscaba a Dios en mi vida. Pero cuando conocemos a Cristo, nacemos nuevamente. Y si tú lees el título del texto de Colosenses 3, dice, la vida antigua y la vida nueva. Cuando nosotros conocemos a Cristo, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, espiritualmente nacemos nuevamente. Y ahora vivimos esa nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Ahora, claro, tú me dirás, pero todavía estoy luchando con ciertos malos hábitos en mi vida. Y es verdad, pero la diferencia es que con la guía del Espíritu Santo empezamos a hacer cambios. Y lo que más me gusta de este texto que leímos es cómo se refiere el apóstol a la iglesia de los colosenses. A pesar de que les llama la atención por actitudes negativas, él les llama santos y amados hijos de Dios. Y asimismo a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando buscamos y conocimos y nos entregamos a Cristo, pasamos a ser hijos de Dios y pasamos a ser santos y amados por Dios. No porque lo merecemos, sino porque Dios nos lo da. Es decir, cuando yo cambio mi vieja naturaleza y mis hábitos, no es porque busco ganarme el favor de Dios o la salvación, sino al contrario, porque Dios me ha sanado, Dios me ha salvado y me ha hecho una nueva criatura. Entonces empiezo a dar frutos de amor en mi vida. Empiezo a amar a mi prójimo, a ser humilde, manso, paciente. Empiezo a ser una persona que perdona. Yo sé que son cosas que no son fáciles de aplicar a nuestra vida, pero dice la palabra que demos fruto. Los frutos del Espíritu Santo son esos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, nuestra vida empieza a cambiar y debemos esforzarnos por hacerlo. Y aquí en los consejos que el apóstol Pablo le está dando a esta iglesia que está iniciando en los caminos del Señor, les dice, actúen con paciencia, actúen con benignidad, con amor, con humildad. En el verso 13 dice, soportándonos unos a otros. En otra versión dice tolerándonos. Pero la idea que nosotros tenemos de soportar es como aguantar, como alguien que se está molesta y molesta y molesta y yo no pierdo la paciencia y no exploto. Sin embargo, la idea que nos está planteando aquí en el texto bíblico no es solamente de aguantar, sino de ser soporte para el otro. Aquí para grabar este video yo tengo un soporte para poner mi celular y que se quede quieto. Igualmente, esta es la idea de ser soporte para los demás. Como cuando vas a treparte un árbol y le dices a una persona, a ver, pisa aquí y yo te ayudo a subir.
a un niño, por ejemplo. Tú eres soporte para la otra persona y esta es la idea, que el amor nos lleva no solamente a aguantar al resto de mis hermanos, sino a soportarnos, a ayudarnos mutuamente para crecer. Y dice, si alguien tiene una queja contra otro, pues perdone. Ahora, ¿cuál es el problema de la queja? La queja es un resentimiento, un disgusto que tenemos contra otra persona. Y la queja muchas veces se vuelve una actitud de vida que nos hace enfocarnos solamente en los problemas y ver las situaciones negativas desde este punto de vista, que no puedo cambiar nada y que simplemente me siento víctima de las circunstancias y no puedo resolver. Ese es el mayor problema con la queja, que la queja nos estanca, nos limita, nos esclaviza, mientras que el amor nos hace crecer, nos da libertad, nos ayuda a cambiar. La queja me ata al pasado y no me deja ver las opciones que tengo. Si tú te das cuenta, en el momento en el que nosotros nos quejamos, ¿qué es lo que estamos logrando? ¿O qué es lo que queremos conseguir? Pues lo cierto es que conseguimos muy poco. Seguramente conseguimos que los otros nos vean como que pobrecito, cuánto mal le ha ido en la vida. Pero ¿eso trae algún cambio? No, ¿no es cierto? Porque no ha pasado nada a nuestro alrededor. Por ejemplo, siento que solo a mí me toca hacer las cosas de la casa y nadie más en mi casa, en mi familia me ayuda. Y entonces me quejo y me siento que soy la empleada de todos. Y me quejo, pero ¿eso me ayuda a cambiar? No, no es cierto. Mientras que el amor me empodera. Y yo puedo decir, a ver, ¿por qué llegué a este punto? ¿Qué opciones tengo? Bueno, voy a hablar con mi familia y voy a decirles cómo me siento y voy a repartir las actividades que tenemos todos en la casa. Esa es la diferencia entre ser proactivo y el quedarme solamente en la queja. Pero muchas veces porque me ato al resentimiento, a las cosas que ocurrieron en el pasado, pues no tengo la facilidad, no tengo la libertad para poder buscar qué opciones tengo y hacer cambios, sino que me aferro a lo que me dolió en el pasado. Y entonces aquí el antídoto para la queja es el perdón. Necesito liberar mi corazón y necesito aprender a perdonar. No porque eso le ayuda a la otra persona, sino porque eso me da libertad a mí. Tengo que soltar, dejar ir esas cosas de mi pasado, esas cosas que me atan y aprender a perdonar. Claro, eso no significa que tenga que seguir en el mismo círculo muchas veces que me lastima a mí mismo, sino que tengo que hacer cambios. Pero para hacer esos cambios necesito liberarme. No puedo estar atado porque estoy anclado al pasado, estoy anclado al resentimiento, al dolor que esa situación del pasado me generó. Más bien al contrario, suelto eso y ahora sí digo, a ver, si llegué a este punto, ¿cuáles fueron mis responsabilidades? ¿Qué opciones tengo y cómo voy a cambiar? Puedo poner límites y decirle a la otra persona, estas son las consecuencias de tus actitudes. Y entonces voy a hacer cambios. Como te decía, la queja no me permite crecer, me esclaviza, pero el amor y el perdón me liberan. Ahora, ¿cómo podemos pasar de la queja al perdón? Primero, tomemos conciencia de esta actitud que no nos deja crecer, que es la queja, y tomemos conciencia de sus consecuencias. Por ejemplo, me doy cuenta que simplemente con mis palabras me estoy quejando, pero eso no me va a ayudar a hacer cambios. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que yo me victimice más y que las otras personas tal vez me vean con pena, pero no que haya cambios. Necesito darme cuenta de eso y empezar a ver qué cosas voy a cambiar. ¿Cuál va a ser mi actitud proactiva? ¿Qué opciones tengo? ¿Voy a hablar? ¿Voy a aceptar una situación que porque realmente sale de mis manos, no la puedo cambiar? Y entonces me buscaré otra manera de resolver esa situación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Segundo, tomar la decisión de cambiar de perspectiva. Es decir, lo que te decía hace un momento, ver qué opciones tengo. Pero es la decisión. Es el que yo decido, yo soy consciente de esa situación y busco la manera de resolver. Y tercero, pues, tomo la decisión de amar como Dios me ha amado. Tomo la decisión de perdonar como Dios ya me ha perdonado. Y limpio mi corazón de todas esas cargas, esas ataduras que a veces vamos cargando y con la libertad del amor puedo hacer un cambio en mi vida.
Lo cierto es que a veces tenemos heridas muy profundas y resentimientos que hemos cargado por años. Si sentimos que son heridas tan profundas porque lo que nos ha lastimado ha sido algo demasiado fuerte, tal vez porque éramos niños y nos sentíamos muy indefensos o por cualquier otro motivo, pues podemos buscar ayuda, un consejero, un libro que nos ayude sobre el tema del perdón. Pero no nos quedemos estancados en este tema, sino recordemos nuevamente lo que nos dice Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Que el Señor te bendiga. Eres tú mi escudo.